Hola a todos, buenas noches, ¿qué tal? Bien, vamos a poner un filtro. Bien, perfecto. Buenas noches a todos, qué bueno que Dios nos da la oportunidad de podernos conectar, estar aquí para hablar sobre la palabra de Dios, de temas importantísimos que muchas veces dejamos congelados, a los cuales muchas veces no le damos importancia, pero que son temas cruciales para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez. Hola, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermosa? Bien. Estaba hablando de que hay temas en la vida en que muchas veces decimos, no, este tema puede esperar. Luego, cuando yo tenga más edad, me dedico a hablar de esos temas. Y realmente muchas veces dejamos lo más esencial, que es la palabra de Dios, que son los escritos como este hermoso libro de cómo administrar la vida para mujeres ocupadas de Elizabeth George. Muchas veces nos perdemos de las bendiciones porque siempre postergamos esas importantes enseñanzas que nos van a guiar, que nos van a conducir por el camino que el Señor tiene preparado para nosotros. Además de nuestro crecimiento espiritual, muchas veces cuando practicamos estos temas, como son el amor por la palabra de Dios, la pasión por la oración, cuando hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de nuestro trabajo, cuando hablamos de nuestro cuidado personal, todos esos temas, como este, que son las 10 disciplinas para administrar el ministerio, que queremos que esta noche ya que pues nos traiga, porque lo tenía preparado hace 2 semanas y la semana pasada no se pudo conectar porque tuvo algunos problemas técnicos para hacerlo. Pero esperemos que sí, que ahora ya se pueda conectar, que podamos escuchar lo que ya nos tiene, porque es bastante interesante. Yo comencé con las primeras 6, recuerdo, pero tampoco se me escuchaba bien. Entonces yo empecé a hablar sobre desarrollar los 5 archivos, que es cuando tú no conoces cuál es tu don, cuál es ese talento que Dios te ha dado y tú quieres identificarlo en tu vida, pues tú lo que tienes es que hacer, ella propone, la autora, Elizabeth George, propone que tú cojas 5 archivos, que pueden ser 5 sobres o 5 folders, bien identificados. Entonces, en esos 5 archivos tú vayas, según lo que Dios te va revelando, poniendo cuál don tú tienes, si tienes el de la enseñanza, si tienes el de la exhortación, si tienes el del servicio, si tienes el de la intersección, si tienes el de líder, el de liderazgo, en este caso sería profeta. Dependiendo del don que tú vayas identificando en tu vida cristiana, si te gustaría, por ejemplo, tener el don de dar, pues entonces tú lo pongas en esa carpeta, en ese folder y vayas buscando información ya sea por el internet, en la palabra de Dios, en libros cristianos, en prédicas, en videos que tú vayas escuchando. Entonces ahí tú vayas engordando o nutriendo esa carpeta que también se puede hacer de forma digital, una carpeta digital en la que tú tengas cinco archivos en la que cada vez que tú encuentres información sobre ese don que tú quieres practicar, porque entre más lo conoces, entre más te familiarizas con ese don, pues más esmero vas a poner y más cuidado en ejercerlo, porque los dones pueden ser para la bendición de otras personas o de, en este caso, el servicio a la iglesia. Pero si no lo sabes utilizar, por ejemplo, que tú le des, tú creas que tienes el don de la exhortación y tú le des un mal consejo a una persona, pues automáticamente un consejo que Dios no te ha mandado a dar, un consejo que tú no has consultado a Dios en oración, ni siquiera has leído la palabra para que pues Dios te dé esa luz que necesitas para hacerlo de forma correcta. Si no es así, entonces tú lo que entorpeces la obra de Dios, y dice la palabra de Dios que hay de aquel que le es de tropiezo a otro creyente, porque mejor le sería que se amarrara
con piedras y con muchas cosas pesadas y se tirara al mar que hacer tropezar un pequeño de los de Dios. Entonces, esa idea de los 5 archivos está muy buena. Es muy bueno conocer tu don, es muy bueno saber cómo tú puedes dar ese don, no solamente de forma espontánea, con el corazón, con amor, por supuesto, sino que ya tú conociendo cómo es el don, pues lo vas a practicar de una forma mejor y con excelencia, como para el Señor. Entonces, ella hablaba de que cuando tú vas a hacer eso, tú compras tus carpetas, tus 5 carpetas físicas, si te gustan más las cosas físicas, o abres 5 carpetas digitales, y entonces ella dice que ores, que en este caso, esos 5 temas que tú has seleccionado como posibles dones que tú tienes, pues que tú comiences por estar alimentándola, buscando la palabra de Dios y buscando información. Y luego dice que comiences una aventura con esos 5 archivos y que en la medida de lo posible tú le pongas fecha para que no te pierdas y sepas desde cuándo tú empezaste a trabajar tu don. Y por supuesto que tú hagas una serie de pasos en los cuales tú pues puedas nutrir todo esto. También hablamos en la semana pasada, hasta donde se pudo, determina tus dones, que es que te hagas preguntas, que las numeres, que digas, hagas una lista de lo que te apasiona, de las cosas que a ti te añaden valor, que le pidas al Señor en oración para que te muestre y te revele tus dones, que trates de seguir algún cuestionario o alguna guía preformulada para que te ayude a reformular o a reconocer tus dones. También que empieces por algo, ¿verdad? O sea, empieces por orar a Dios, por retroalimentarte con la palabra. Empieza también por preguntarle a personas que tengan mayor conocimiento de la palabra que tú o que sean sabias, para que esas personas te puedan dar consejos de cómo tú puedes trabajar tu don. También de lo que hablamos es que no te desanimes, porque muchas veces cuando tú empiezas a querer desarrollar tus dones, también el diablo tiene una agenda para tumbarte ese deseo y para ponerte obstáculos para que tú no sirvas a Dios. Entonces, las mismas barreras que nosotros tenemos cuando vamos a emprender un negocio o cuando vamos a comenzar algo importante, que Satanás te dice, no, tú no puedes, no, tú no sirves para esto, no, tú... Todas esas voces, a callarlas, eh, orándole a Dios y pidiéndole al Señor que sea el que luche por ti para que tú puedas desarrollarte y madurar tu don. También que te estimules en cuanto a la fidelidad a Dios y observes otros cristianos que practican ese don que a ti te interesa. Es importante también que tú estés atento. También sería importante asociarte con personas que tengan ese don que tú quieres hacer, para saber cómo ella lo hace, para saber qué tiempo tiene practicando su don, cómo lo reconoció. Eso también es importante. También pregúntale a tu corazón qué cosa le gusta, qué le apasiona, porque muchas veces nos metemos en ministerios en los que sabemos que no vamos a ser productivos porque no es lo que nos gusta. Entonces es importante tú misma identificar tus pasiones, porque muchas veces de tus hobbies sale un tremendo servicio al Señor. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. De escribir, yo puedo predicarle a otros, yo puedo bendecir a otros con mis escritos, que sean letras vivas para el Señor. Como número 3, estrategia número 3, desarrolla los dones espirituales. Aquí, una vez que ya tú descubres tu don, una vez que tú has sido lista y has buscado la información pertinente, es importante también que tú pues esas ideas que tú vayas teniendo, las vayas anotando, veas las necesidades que hay en la iglesia, en ese don que a ti te gusta, cuáles necesidades la iglesia tiene, si tiene personas en ese ministerio al que tú quieres pertenecer. También que tú puedas desarrollar ideas importantes para sumar, pero no que no sean ideas que tú quieras instaurar de inmediato, porque muchas veces somos novatos practicando nuestros dones y cometemos errores.
Entonces es bueno a tus líderes espirituales tú mostrarles las ideas que tú tienes a ver si encajan con la planificación de la iglesia. Y por supuesto que es importante que todos los dones que nosotros tenemos, pues seamos solícitos, seamos prontos para ponerlos al servicio del Señor, porque otras personas se pueden bendecir en lo que tú eres, has sido dotado por el Señor. Como número 4 dice, no dejes de orar por oportunidades en el ministerio. Muchas veces estamos en la iglesia, nos sentimos a veces que no estamos haciendo nada para el Señor, que no estamos trabajando para la obra del Señor, pero no necesariamente tiene que ser en un ministerio formal de la iglesia, eso es lo ideal. Pero por ejemplo ahora en pandemia, todo lo que uno puede hacer de forma individual, ya sea con tu vecina, ya sea con una amiga que no es creyente, todo el que esté al alcance de tu mano, con el que tú puedas empezar a practicar tu don, pues es bienvenido. Y realmente, cuando uno ora con fidelidad por las cosas, uno las logra tarde o temprano, uno las logra porque a Dios le gusta que nosotros le pongamos a Él como primera persona encargada de nuestros proyectos y de lo que queremos hacer para Él. Entonces, Él es el que va a despachar lo que tú tienes que hacer. Él es que te va a ir diciendo qué es lo que tú tienes que hacer para su gloria y su honra. Administrar un ministerio es mayordomía y requieren de las administradoras que sean halladas fieles, según 1 Corintios 4:2. Por tanto, ora para ser fiel y ministrar dentro de una vida ya atareada, o sea, dentro de tus limitaciones de tiempo, porque las mujeres somos multirol, dentro de las limitaciones de tiempo que tenemos, es primordial que nosotros seamos fieles en orarle a Dios y serle sinceras. Señor, solo tengo una hora, dame oportunidades para que dentro del poco tiempo que tengo disponible para honrarte, dame esa persona que tú quieres que yo aconseje y yo le dedique esa hora, o dame oportunidades para hablar de Cristo en los hospitales o en donde sea que tú me pongas, Señor, la oportunidad de testificar de tu poder y de tu bondad y de tus favores y de tus milagros hacia mí. Ayúdame, Señor. Como número 5 dice, acepta el desafío a crecer. Señores, es muy importante que del todo el tiempo que nosotros tenemos, de las 24 horas al día, dicen que uno debe diezmar 2 horas y 40 minutos. Y realmente a veces podemos dar más. Muchas veces perdemos más de 2 horas y 45 minutos y 40 minutos hablando, mirando el celular o en las redes sociales. Y realmente podemos ser de bendición a otros, señores, incluso interactuando en las redes sociales. Cuando yo veo, por ejemplo, un post de alguien que habla algo en contra de Cristo o que habla algo en contra de valores fundamentales, yo no me puedo quedar callada porque yo soy cristiana. Y el cristiano tiene que servir al Señor y ser luz en este mundo, sea como sea. Entonces, uno tiene que desafiarse a administrar bien el tiempo, como hablamos en unos capítulos anteriores, que hablábamos de la administración del tiempo, de cómo uno tiene, que ya que lo decía, cómo uno debe optimizar el tiempo, cómo uno debe valorarlo, cómo uno debe en cada oportunidad, en vez de en un problema, en medio de un problema, reaccionar de forma alarmante o de forma iracunda, es mejor honrar al Señor como nosotros podamos, tomándonos nuestro tiempo para ver la situación en su esencia. Por ejemplo, ya que nos contaba que ella le iba a hacer un favor a una vecina de guardarle una mercancía porque la vecina no estaba en su casa y ella fue a coger la mercancía para guardársela y las personas llegaron tarde. Entonces, como teníamos el live, ya que estaba muy atormentada porque quería resolver rápido esa situación de ese favor que le había prometido a la vecina y no podía.
Y ya que decía que en medio de esa preocupación y esa turbación que ella tenía en ese momento por recibir la mercancía rápido, el carro se le cerró con las llaves dentro. Y ya que pudo haber reaccionado, miren, la culpa de ustedes, los trabajadores que llevaron la mercancía por ustedes, miren lo que me ha pasado, no, pero ya que respiró y le pidió a uno de esos muchachos que les entregó que le entregó las cosas que tenía que entregarle, le pidió que si podía abrirle la puerta, y como se pudo, él abrió la puerta del coche por el vidrio, y ya que pudo resolver de guardar la mercancía y también venir al live, y ella lo testificaba, en que muchas veces Dios permite que pasen cosas en tu horario, en el horario que tú tienes planificado. Dios permite que te pasen cosas, pero siempre uno tiene que ser sincero con Dios y elevar una oración, aunque sea una oración flecha, una oración rápida, porque muchas veces las emociones juegan en contra nuestra. Y una parte importante de la administración del tiempo es honrar a Dios con cada uno de los segundos que tenemos en nuestras vidas. Entonces, básicamente, exige al máximo, la número 6, la disciplina número 6 dice, exige al máximo de tu capacidad. El ministerio es dinámico. Al aceptar el desafío de crecer espiritualmente y en una nueva habilidad para usar nuestras esferas dotadas, es probable que en el camino surjan algunos desafíos en el ministerio. Entonces, en esa parte, ella describe su testimonio de cuando ella estaba comenzando en el ministerio. Y ella cuenta algunas anécdotas que le pasaron en ese momento. Pero así es como ella dice, si tú quieres desarrollar tu don, por supuesto que eso viene acompañado de crecer espiritualmente, porque el tema de tú practicar un don X, tú necesitas una capacitación de parte del Señor. Y el Señor, así como te pone, por ejemplo, el don de la enseñanza, así te va a equipar para que tú seas una buena maestra como Él lo fue. Te va a poner qué recursos tú puedes utilizar para que las clases tuyas sean lo más amenas posible y lleguen a la mente de las personas. Asimismo, también te va a poner en la mente el conocimiento que tú debes emplear para tú darlo a otros y bendecirlos, y que también esas personas puedan llegar a ser sabias y salvas. Entonces, ella dice que en la medida en que tú busques desarrollar tu talento, tu don, asimismo también tu crecimiento espiritual va a ser igualmente proporcional y equitativo. Entonces, en la medida en que tú desarrollas tus dones, tú creces, tú maduras, tú ves la vida diferente, tú tienes la posibilidad de practicar cosas que le pasan a otras personas y cogerlo para ti, para que a ti no te pasen, o sea, aprender en cabeza ajena muchas veces. Entonces, a mí me fascinó esa parte porque es constantemente que tú tienes que buscar leer la palabra de Dios, aunque uno no tenga tiempo, aunque sea una prédica que uno escuche diario, pero intentar no desconectarse, porque es que cuando tú sacas de una hoguera por ejemplo, en una madera, cuando tú pones madera para hacer una hoguera, cuando tú sacas una madera de la hoguera, ya se enfría, se queda nula, se neutraliza, pero mientras está en la hoguera, sigue calentándose y sigue propagando ese calor, esa energía, esa vibra. Entonces, ella hablaba también de que servir al Señor es una cosa muy seria, de que servir al Señor es serle fiel, es mantenerse apartado, es mantenerse en una posición en la que tú respetes los mandamientos, estatutos, lineamientos del Señor. Es donde mucha gente no te va a entender, que tú no quieres seguirles el juego porque tú estás intentando llevar una vida organizada como Dios te lo pide. O sea, muchas personas no van a tolerar el hecho de que tú estés buscando de Dios y que tengas el anhelo, la pasión por servirle. ¿Por qué? Porque la gente lo que te va a relajar, la gente lo que quiere es
disfrutar de que tú no estés en la iglesia, de que tú no estés sirviendo a Dios, porque